Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos ustedes. Son las 3:10. Vamos a dar inicio al tema que nos ha convocado el día de hoy, ¿no? Eh, Mi nombre es Edwin Medina Monge, soy ingeniero industrial de profesión. Eh, Tengo muchos años laborando en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y en la fecha laboro actualmente en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral como inspector de trabajo. Bien, el tema que nos ha convocado hoy día es para tratar acerca de las auditorías de seguridad y salud del trabajo, ¿no? ¿Y por qué se deben hacer estas auditorías, ¿no? ¿Y cuándo se deben hacer, ¿no? Preguntas que están en el aire, ¿no? Están ahí pendientes de ser respondidas. Uno, para hacer una auditoría, primeramente, debemos tener ya implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Si no hay un sistema que esté desarrollado, que esté implementado, pues no vamos a poder realizar ninguna auditoría, ¿no? Una auditoría se realiza sobre algo que existe, ¿no? Para verificar si se está cumpliendo con lo que se ha planificado, ¿no? Respecto a la periodicidad de la auditoría, esto depende de las normas, ¿no? La ley 29783, o es una norma de salud, ¿no? Que recoge la 29783. Hay un decreto supremo del sector salud, no recuerdo ahorita el número, pero indica que las auditorías para las empresas que no realizan actividades de alto riesgo son cada 3 años. Y para aquellas actividades de alto riesgo o empresas que realizan actividades de alto riesgo, las auditorías se realizan cada 2 años. ¿Y, y por qué se debe hacer? ¿No? Porque es una obligación, un mandato legal, ¿no? La ley nos obliga a hacer una auditoría, ¿no? Una auditoría externa. Interna también se puede hacer, pero por realizar auditorías internas, ¿no es cierto? Eso no se va a comunicar, no va a ser objeto de revisión, pero una auditoría externa sí es objeto de revisión, porque incluso la 29783, ustedes que ya han avanzado bastante en este diplomado, deben acordarse de que hay un registro de auditorías, ¿no? Entonces, ese registro de auditorías es justamente va a formar parte de la fuente, ¿no? De que efectivamente una auditoría se llevó a cabo, ¿no? Eso va a ser el registro de la constancia de que la auditoría se ha llevado a cabo, ¿no? ¿Y en qué consiste la auditoría? Lo vamos a ver ya en el desarrollo de este curso, ¿no? Pues, ¿qué es una auditoría? Nos preguntamos, ¿no? ¿En qué consiste la auditoría, no? Según las normas ISO 9000, y especialmente esta ISO 19011, ¿no? Nos dice que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado, ¿no? ¿Por qué no dice sistemático, no? Porque se tiene que planificar la auditoría. Yo no puedo presentarme y querer hacer la auditoría en ese momento, ¿no? Tengo que planificar, tengo que verificar los documentos, cómo está el plan, ¿no es cierto? ¿Qué compromisos hay? ¿Se tiene política? ¿Cuáles son los compromisos que asume la empresa para salvaguardar o mantener, ¿no? O tener un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿no? Independiente, ¿no? ¿Por qué independiente? Porque la persona o el equipo de auditores que van a realizar la auditoría deben ser ajenas a las áreas o a la empresa que se está auditando, ¿no? Y documentado porque todas las verificaciones, los hallazgos que se van haciendo, se van documentando, se van eh, elaborando registros desde el proceso de auditoría, ¿no? Y finalmente se va a evacuar o se va a emitir un informe final, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de la auditoría va a quedar plasmado en un documento, ¿no? En un informe. Por eso nos dice, ¿no? Que es proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia, ¿no? Y evaluarla objetivamente, ¿no? Obtener una evidencia de qué manera, eh, para obtener una evidencia si efectivamente el plan que nosotros hemos desarrollado se haya implementado adecuadamente, ¿no? Y obviamente con el levantamiento de información que hacemos, eh, haremos una evaluación objetiva, ¿no? Objetiva es que basándonos en los hechos que estamos encontrando, haremos un análisis de la información que estamos encontrando y verificaremos pues con el marco normativo que está siendo objeto de análisis.
Lo dice, ¿no? Y con el fin de determinar en qué grado se cumplen los criterios de auditoría, ¿no? Entonces, cuando hablamos de criterio de auditoría, estamos hablando a los puntos, ¿no es cierto?, que vamos a comparar. Por ejemplo, ¿no? Un criterio de auditoría es si la empresa cuenta o no cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo. Otro criterio puede ser si esta política está o no está publicada. Otro criterio puede ser si esta política ha sido difundida o no entre los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proceso sistemático, ¿no? Estamos hablando de que es no aleatorio, porque es una actividad planificada, ¿no? No es repentina, ¿no? No es que se nos ocurre ahorita hacer la auditoría y vamos corriendo a campo a verificar si se está cumpliendo o no con lo que se ha planificado, ¿no? Entonces, no es aleatorio, no es una actividad planificada, programada, ¿no? Cuando hablamos de planificación veremos, pues, quién va a realizar la auditoría, a qué parte se va a hacer la auditoría, ¿no? Si la auditoría va a comprender a toda la empresa, solamente una parte, un área, o un proceso, ¿no? Y programada es cuando vamos a definir cuándo se va a hacer, en qué momento se va a hacer, ¿no? Ya estamos programando, ¿no? Poniendo la fecha, la hora, ¿no es cierto? Entonces, sí, y el objetivo, pues, es revisar el sistema de gestión, ¿no es cierto?, de seguridad y salud de trabajo, sus procesos, ¿no? Verificar la conformidad con diferentes criterios, ¿no? Verificar si lo que se ha planificado, uno, se ajusta o no se ajusta a lo que indica la norma, y aparte verificar si se está aplicando o no, porque de repente yo he desarrollado mi plan muy bonito en un documento, solamente en papeles, pero no lo estoy, no estamos desarrollando. ¿Me das un ratito? Estamos en una teleconferencia. Sí, pues estamos en una teleconferencia. ¿Es un ratito? ¿Ya? ¿Y esa foto que has puesto en tu estado? Ya te cuento ahí, pues. ¿Ya? ¿Qué has puesto? Ya un ratito, pues. ¿Ya? De acá, pues, de acá es. ¿Ya? Justo te explicando eso, te llamo. ¿Ya? Entonces, disculpen, me llamaron por teléfono. Entonces, cuando hablamos de un proceso independiente, ¿no? Es porque los auditores son independientes a la empresa, ¿no? En el caso que sea una auditoría externa, ¿no? Los auditores no son trabajadores o no tienen alguna relación con la empresa. Y ahora, cuando hablamos de una auditoría interna, que también es factible, es pasible de realizar una auditoría interna, los auditores deben ser independientes de las áreas que están siendo auditadas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a auditar el proceso o las actividades del almacén, ¿no es cierto? Los auditores probablemente sean trabajadores del área administrativa, ¿no? Y viceversa. Cuestión de que se realice con independencia la auditoría y se realice objetivamente, ¿no? Hablamos de un criterio que debe ser documentado la auditoría, ¿no? Es porque finalmente el resultado de la auditoría se publica y queda plasmado en un informe, ¿no? Entonces, porque hay que saber, ¿no? Hay que saber qué cosa se ha encontrado en el trabajo que se hizo con la auditoría, ¿no? No solamente hacer la auditoría, se entregó un informe y quedó y nadie está enterado si la auditoría o qué hallazgos ha encontrado la auditoría, ¿no? Se debe publicar para saber las deficiencias que se han encontrado a efectos, pues, de que se mejore, no que se sancionen a los auditados, ¿no? Sino a efectos de que hacerles ver su falencia y que estas falencias, pues, sean corregidas en el tiempo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya del ciclo de la planificación, de la ejecución, ¿no es cierto?, de la verificación y de la mejora, ¿no? El ciclo de la mejora continua, ¿no? Entonces, en este ciclo de la mejora continua, la auditoría está ubicado en la parte de verificación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluar objetivamente dentro de este proceso sistemático que consta la auditoría, se trata de comparar la evidencia, ¿no es cierto?, con los criterios de auditoría, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos
como el ejemplo que les puse al principio, ¿no? Les dije que un criterio era, que se me ocurrió en este momento, era verificar si la empresa cuenta o no cuenta con la política. Efectivamente, veremos en los documentos que la empresa tiene su política, ¿no? El otro criterio, verificar si esta política está o no publicada. Y de repente, pues, efectivamente encontremos que está publicada, ¿no? Pero donde normalmente fallan es que la política no ha sido difundida a los trabajadores, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esa es una evaluación objetiva, ¿no? Nosotros encontramos, cumple o no cumple, sí cumple, cumple o no cumple, vamos marcando nuestro checklist, nuestra plantilla, ¿no? Al final vamos a ver una plantilla para realizar la auditoría, ¿no? Es como un checklist que nosotros preparamos para realizar el trabajo de auditoría, ¿no? Y la evidencia de la auditoría justamente son nuestros registros, ¿no? Es el checklist que nosotros preparamos para verificar si se está cumpliendo o no lo planificado con lo ejecutado, ¿no? Entonces, ese checklist que nosotros armamos son registros, ¿no? Se vuelven registros, porque ahí vamos a dejar constancia de la información que nosotros vamos recogiendo a través de nuestra observación, ¿no? Y también, pues, preguntaremos a los trabajadores, haremos entrevistas, ¿no? Con respecto a las capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Otro criterio de auditoría puede ser si los trabajadores han sido o no han sido capacitados, ¿no? No olviden ustedes que la norma nos dice que la empresa debe capacitar como mínimo 4 veces al año a sus trabajadores, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, viendo un área de alto riesgo de la empresa y dentro de lo planificado está indicado de que la empresa debe capacitar a los trabajadores en algún tipo de trabajo de alto riesgo, ¿no es cierto? Efectivamente, en su plan, en su programa, está escrito y está planificado de que se deba capacitar en un trabajo de alto riesgo al personal que labora haciendo esas actividades. Cuando entrevistamos nosotros a los trabajadores, nos damos con la sorpresa de que el trabajador no ha sido capacitado en este tipo de trabajo, ¿no? Cosas así vamos a encontrar, nosotros vamos siempre indagando, preguntando, ¿no? A efectos de verificar que efectivamente el plan de seguridad y salud en el trabajo con su programa se esté ejecutando o se haya o no haya implementado adecuadamente, ¿no? Y los criterios, ¿cómo vamos a formar nosotros este criterio de auditoría? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a formar? ¿Cómo vamos a desarrollar? O sea, acá no hay una plantilla fija, ¿no? Son criterios que uno da, que la experiencia te va dando, te va fortaleciendo. Estos criterios los vamos a formar en base a la legislación, a las normas, ¿no? A las leyes. Tenemos a la 29783, a la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y su reglamento, tenemos reglamentos sectoriales, ¿no? Hay reglamentos de construcción, reglamento de minería, reglamento de hidrocarburos, ¿no es cierto? Y así una serie de reglamentos sectoriales más, ¿no? Entonces, en base a eso, dependiendo de la empresa que nosotros vamos a auditar, ¿no es cierto?, que va a ser objeto de auditoría, vamos a ver qué legislación es la que involucra las actividades de esta empresa. Entonces, nosotros verificaremos, ¿no es cierto?, haremos nuestros criterios de auditoría tomando. Si voy a auditar a una empresa que se dedica a la construcción, tomaré, pues, además de la 29783 y su reglamento, tomaré también el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, ¿no? Debo tener en cuenta los procedimientos escritos, ¿no? Ustedes no deben de tener en cuenta de que hay actividades, en muchas empresas se desarrollan actividades de alto riesgo y por lo tanto para controlar esos riesgos las empresas o el personal que elabora en el área de seguridad, el servicio de seguridad y salud en el trabajo desarrolla procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no es cierto? Esto con la finalidad, pues, de que se minimicen, ¿no? Se minimicen y se mitiguen los riesgos presentes en esas actividades, ¿no? Y otras normas adicionales, ¿no? Entonces, en base a a la ley, en base a los reglamentos, nosotros vamos a formar nuestros criterios de auditoría. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O está claro? Pregunten nomás. Bien, seguimos. Entonces, como todo en la vida, la auditoría también tiene, pues, principios, ¿no? Si ustedes han leído las leyes, los reglamentos, tienen principios, ¿no? Hay unos considerandos, hay unos principios sobre lo que se soporta, ¿no? La base de las leyes, ¿no? No es ajeno a ello, la ley 29783 tiene unos principios, ¿no? Hay el principio de responsabilidad, el principio de prevención, ¿no es cierto? El principio de cooperación,
¿no es cierto? Ustedes saben eso mejor que yo, porque ustedes lo están estudiando. Entonces, la auditoría también se sostiene en unos principios, ¿no? Los principios son los pilares, ¿no?, que dan soporte a este proceso de auditoría. ¿Cuáles son esos principios, no? La independencia, dice, ¿no? Es la base para la imparcialidad. Por eso decíamos que el auditor debe ser independiente al área, al proceso, a la empresa que está siendo auditada, ¿no? Y la objetividad de las conclusiones de la auditoría, ¿no? Yo no me puedo dejar llevar por sentimientos, ¿no? No, porque no sé, estamos haciendo una auditoría interna porque le tengo cólera o me tiene cólera el auditado, yo en base a esos sentimientos voy a hacer, pues, voy a sacar conclusiones de la auditoría, ¿no? No me tengo que olvidar, me tengo que despojar de esos prejuicios, ¿no? Tengo que ser objetivo, lo que encuentro, cumple, no cumple, ¿no? ¿No es cierto? La norma dice que hay que proporcionarle al trabajador para que realice esos trabajos de alto riesgo, ¿no? Un EPP especial que está compuesto de cascos, zapatos de seguridad, guantes, lentes, tapones de oído, arnés, ¿no es cierto? Y en buen estado, verificaré uno si tiene o no tiene ese equipo de protección personal que le ha sido entregado. Uno. Segundo, verificaré si se encuentra o no se encuentra en buen estado. Esos son criterios objetivos, ¿no? ¿No es cierto? No, yo no me puedo, no porque me está mirando mal, voy a jalarlo, ¿no? No va a pasar, ¿no es cierto? Y el otro porque me cae bien, así esté mal su equipo de protección personal, sí lo voy a pasar. No es así, ¿no? La auditoría tiene que ser objetiva, cumple o no cumple, fría, ¿no? Fría. La auditoría no tiene sentimientos, ¿no? O el auditor, en todo caso, no tiene sentimientos, ¿no? No se debe dejar llevar por esos prejuicios, ¿no? La auditoría analiza el funcionamiento del sistema, ¿no? ¿No es cierto? Busca la eficacia del sistema a lo largo de un periodo de tiempo. Aquí lo que busca la auditoría es verificar qué desviaciones hay con respecto a lo que se ha planificado, qué desviaciones hay con respecto a lo que dicen las normas, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a verificar, encontrar estas desviaciones para hacer los ajustes necesarios y podamos encaminar nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo tal como lo indica la norma, ¿no? Otro principio nos dice que la auditoría busca a través del análisis del pasado soluciones para el futuro. Entonces podemos revisar nosotros, no se olviden de que en el sistema de seguridad y salud en el trabajo nos obliga a llevar 8 registros, ¿no? Entonces yo como auditor puedo verificar, puedo solicitar los registros, porque un criterio a auditar también son los registros, ¿no? La empresa cuenta o no cuenta, ha implementado o no ha implementado los registros, porque de repente en su plan lo dice. No voy a llevar los 8 registros. Ya me mostrarán, ahí están los 8 registros. Pero verificaré si efectivamente están haciendo o no están haciendo uso de los registros. Y si están haciendo uso de los registros, verificaré cómo se ha comportado, ¿no? Porque es una fuente de información los registros, ¿no? Por algo están los registros, ¿no? Por eso incluso dice la norma que los registros se deben tener un registro vivo durante un año, ¿no? Un registro vivo. Y luego pasa a un archivo por 4 años más, ¿no es cierto? Por lo tanto, los registros son una fuente de información que me van a permitir verificar si la empresa está cumpliendo o no con lo que se ha comprometido en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay registro de capacitaciones. A través de los registros yo verificaré si efectivamente la empresa está realizando o no las capacitaciones que están contempladas en su plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Dice que debe realizar investigación de accidentes e incidentes. Verificaré si efectivamente en la empresa se están realizando o no las investigaciones de los incidentes, ¿no? Y sobre todo los incidentes, ¿no? Porque es importante, ¿no? Porque es importante llevar a cabo la investigación de un incidente, ¿no? Y muchas empresas no las llevan a cabo, ¿no? Si uno, y a mí en mi experiencia personal yo les cuento, que como inspector de trabajo es una FIL, muchas veces he solicitado el registro de incidentes y veo pues que solamente lo tienen en formato, todo está en blanco. O sea, nunca ha pasado ningún incidente en la empresa, eso es lo que me quiere decir, ¿no? Encontré yo simplemente el formato en blanco. ¿Cuál es la lectura que yo le voy a dar? De que la empresa nunca ha tenido ningún incidente, ¿no es cierto? Porque si fuese lo contrario, ¿no? La lectura fuese lo contrario, estaría pues en los formatos llenos, ¿no? Mes a mes registrado incidentes. Pero no se encuentra, ¿no? Lamentablemente no se encuentra, ¿no? Lo tenemos nomás como documento, pero no lo tenemos llenado con información, ¿no? Y como les decía, ¿no? Porque es importante realizar la investigación de un incidente de trabajo, ¿no? Porque lo que hoy ha sido un incidente,
más tarde o mañana puede ser un accidente, ¿no? La diferencia entre incidente y accidente es mínima, es solo un pelo, ¿no? Es solo un pelo. Por un pelo no ha sido accidente, ¿no? Por lo tanto, es importante realizar la investigación del incidente para verificar cuáles han sido las causas que han originado este incidente, ¿no? Y poder corregirlas y no sucedan, ¿no? Para que mañana o más tarde, de lo que ha sido incidente, se vuelva pues un accidente. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Y el otro principio de la auditoría es que nos dice que es el método racional, ¿no? Estamos, ¿no es cierto?, pensando, ¿no? Es programado, ¿no es cierto?, está programado, ¿no? Planificado la auditoría, ¿no? Pues se dice un método racional para alcanzar conclusiones fiables y reproducibles, ¿no? Es el enfoque basado en la evidencia, ¿no? Porque lo que les he dicho, nosotros como auditores tenemos que ir y verificar, ¿no? Verificar si los hechos, ¿no? Si las actividades se están o no están realizando, se están o no están ejecutando de acuerdo a lo planificado, ¿no? De acuerdo a lo normado, de acuerdo a los estándares que haya establecido la empresa, ¿no? Entonces, la evidencia de la auditoría es verificable, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta, creo que por ahí? ¿Alguien tiene una pregunta por ahí? Ya seguimos entonces. Entonces, para llevar a cabo la auditoría necesitamos actores, ¿no? Los protagonistas de la auditoría, quienes participan en la auditoría, ¿no? Para que este proceso planificado, programado, se lleve a cabo, se necesita de ciertas personas, de ciertos equipos, de ciertos procesos, ¿no? ¿Y quienes participan en la auditoría, no? Participa un auditor, ¿no? Auditor, que es una persona con experiencia, con conocimientos, ¿no? En la ejecución, el desarrollo de auditoría. Participa el cliente, ¿no? Quien está convocando al auditor para que se realice una auditoría en una determinada empresa, un determinado centro de trabajo, o en un proceso. Y el otro protagonista es el auditado, ¿no? Son las personas, el área, el proceso, ¿no? Las personas que están inmiscuidas en estos procesos, los que van a ser auditados, ¿no? Quienes van a ser sometidos a este examen llamado auditoría, ¿no? Para verificar que sus actividades lo estén pues, ejecutando de acuerdo a lo que se ha planificado, ¿no? Entonces, son tres protagonistas o tres actores los que participan en la auditoría, ¿no? Ahora, tenemos auditoría de primer orden, hay auditorías de segundo orden, o también le llaman de segunda parte, y auditorías de tercera parte, ¿no? Cuando nos referimos a una auditoría de primera parte, nos estamos refiriendo a una auditoría interna, porque la norma también lo dice, ¿no? Ustedes deben recordarse que las auditorías son internas y otras son externas. Cuando hablamos de una auditoría de primera parte, estamos refiriéndonos a las auditorías internas, ¿no? Y las auditorías internas lo vamos a hacer nosotros mismos, quienes laboramos en una empresa. Pero debemos mantener este principio de independencia, ¿no? No significa por el hecho de que vamos a hacer una auditoría interna, yo mismo me voy a auditar mi área, yo mismo voy a auditar mi trabajo, ¿no? Y hacer mi informe. Y obviamente yo no voy a querer salir mal, ¿no? Indicaré que estoy bien, ¿no? No sacaré 20, sacaré 21 inclusive, ¿no? Pero esa no es la idea, ¿no? Si así se haga una auditoría interna, hay que respetar este principio, ¿no? De independencia, ¿no? De autonomía, ¿no? Entonces, ahí un área A va a auditar al área B, el área B auditará al área C, ¿no? Pero aún así estos auditores internos tienen que formarse, ¿no? Tienen que capacitarse para saber de qué manera se lleva a cabo, ¿no es cierto?, una auditoría. Cuando hablamos de una auditoría de segunda parte, ya estamos hablando que el auditor no pertenece a la empresa, pero tampoco es un auditor, digamos, oficial, no es un auditor acreditado, ¿no? Obviamente será pues una persona que tiene todas las características de auditor, ¿no? En este caso, en temas de seguridad y salud en el trabajo, no, ustedes deben tener en cuenta que los auditores oficiales, digamos, o acreditados, ¿no? Para realizar este tipo de auditorías,
deben estar acreditados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo les da un certificado de auditor, ¿no? Y están validados con ellos, ¿no? Con ese documento para realizar las auditorías externas, ¿no? Pero cuando yo hago una auditoría de segunda parte, probablemente este auditor no esté registrado en el Ministerio de Trabajo como auditor, ¿no? Pero si es una persona que conoce de auditoría, tiene experiencia en auditoría, ha trabajado de repente en una empresa consultora que se dedica a hacer auditorías, por lo tanto tiene todas las competencias para realizar este trabajo, ¿no? Entonces, antes de que la empresa llame a un auditor acreditado, llama a un auditor no acreditado a efectos para que me revise cómo está funcionando mi sistema, ¿no es cierto? Entonces, a este tipo de auditoría, el trabajo va a ser el mismo, obviamente, ¿no? Pero el auditor pues no es acreditado, ¿no? Este tipo de auditoría son las que se llaman auditorías de segunda parte, ¿no? Y las auditorías de tercera parte es ya cuando es la auditoría oficial, digamos, que se va a llevar a cabo, ¿no? Es el informe que va a quedar es la auditoría que va a quedar en el registro, ¿no? De auditoría, ¿no? Estas son llevadas a cabo por auditores que están registrados y están debidamente autorizados por el Ministerio de Trabajo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, seguimos. Entonces, dentro de los principios de la auditoría, ¿no? El auditor pues debe tener ciertas características, ¿no? Debe tener una conducta ética, ¿no? Una presentación justa y un cuidado profesional adecuado, ¿no? Entonces, un auditor no puede dejarse llevar, como les dije, por sentimientos, ¿no? Debe ser totalmente imparcial, ¿no? Si nos conocemos, pues nos conocemos, somos amigos, ¿no es cierto?, afuera, ¿no? Y en este momento que estamos realizando la auditoría, no nos conocemos, ¿no? Porque estoy verificando el trabajo, ¿no? El trabajo de lo que ha planificado la empresa, ¿no? En temas de seguridad y salud en el trabajo. Y por lo tanto también yo debo mantener esa independencia porque ¿qué sucede, no? Cuando un auditor encuentra más deficiencias, más defectos, ¿no es cierto?, es mejor, porque es más acucioso, ha investigado mejor, ha verificado mejor, ha inspeccionado mejor, ha entrevistado mejor, ¿no? Por lo tanto, de este trabajo más acucioso que hizo, ha encontrado mayores inconsistencias, ¿no? En cambio, si encuentro, pues yo me encuentro en una auditoría, unos amigos, y me voy a dejar llevar por la amistad, al realizar mi auditoría no voy a encontrar pues casi nada, no voy a observar casi nada, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, cuando yo me mantengo firme, tengo una posición firme, imparcial, ¿no es cierto?, voy a encontrar mayores inconsistencias, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Verificar, de encontrar las desviaciones con respecto a los estándares, ¿no? Tiene que tener ciertas habilidades, obviamente, el auditor, ¿no? El manejo de dificultades lógicas, sistemáticas, porque obviamente a nadie le va a gustar que en un proceso de auditoría le encuentren pues deficiencias en su trabajo, ¿no? Y van a tratar pues los auditados, tratar de convencer al auditor de que ciertas deficiencias las pase por alto, ¿no? Entonces el auditor pues tiene que tener el manejo de esa dificultad, ¿no es cierto? Hay que mantenerse firme, ¿no? Una capacidad para comprender rápida y eficientemente, porque tengan en cuenta que el auditor no trabaja en la empresa, por lo tanto los procesos no lo conoce muy bien, el comportamiento de las personas no lo conoce muy bien, solamente es una visita que está llegando, ¿no? No es que el auditor se va a quedar primeramente a hacer su temporada, su pretemporada, digamos, en la empresa, a efectos de conocer bien la empresa y recién hacer su trabajo, no es así, ¿no? Obviamente hará un trabajo de planificación de escritorio, ¿no? De análisis de los documentos, de análisis del plan, ¿no? Pero ello no necesariamente le va a dar pues esa capacidad de conocer ya la parte operativa, ¿no? Porque cada empresa es distinta, entonces debe tener esa capacidad de análisis rápido, de comprensión rápida, ¿no? Y debe estar en condiciones de ver y aceptar otros puntos de vista, obviamente guardando la objetividad que corresponde, ¿no? Debe tener la capacidad para elaborar informes concretos, ¿no? Por eso dijimos que el producto de la auditoría es un informe, ¿no? Un informe en el cual va a describir de los hallazgos que haya encontrado en el examen que ha realizado, ¿no?
tiene la capacidad para adaptar el plan a las circunstancias cambiantes. ¿Qué sucede? Porque muchas veces nosotros hacemos un trabajo de planificación de escritorio, ¿no? Y cuando vamos a campo nos encontramos con una realidad distinta. Por lo tanto, debemos tener esa capacidad de adecuar el plan a esta circunstancia nueva que estamos encontrando, ¿no? Y mantener el control del tiempo, ¿no? Porque cuando hablamos de la auditoría está programada, pues estamos hablando ya de tiempos, ¿no? Se va a realizar en cierta fecha y en ciertas horas. Por lo tanto, debemos manejar ese tiempo, ¿no? Manejar ese tiempo adecuadamente, porque no vaya a ser que nos gane el tiempo y a última hora estamos corriendo con la auditoría y ya pasando por alto muchas cosas que realmente deberían haberse constituido como hallazgos de la auditoría, ¿no? Como atributos personales, pues debe ser observador, ¿no? Ya les dije bien observador, ¿no? Cuanto más inconsistencias encuentre el auditor, es mejor, ¿no? Está encontrando las deficiencias del sistema, ¿no? De estar seguro, decidido, firme, perceptivo, diplomático, respetuoso, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Bien, ¿no? Para poder nosotros obtener información de los trabajadores, de las personas, debemos ser respetuosos, diplomáticos, ¿no? Entonces, es la única manera que ellos también nos cuenten, porque ellos, los trabajadores, más que nadie, conocen la realidad, conocen su entorno de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos ganamos al trabajador, tenga la seguridad de que nos va a brindar una mayor información al momento que estamos realizando la auditoría. Entonces, la auditoría, ¿no? O nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que este ciclo de mejora continua, pues, parte de la planificación, ¿no es cierto? La planificación, la ejecución, la evaluación, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros realizar este examen, ¿no? O esta auditoría, debemos primeramente verificar, ¿no? En gabinete, el plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Debemos pedir todos los documentos a la empresa que nos está contratando como auditores para realizar esta auditoría, ¿no? Y de primera mano, pues verificaremos si la empresa cuenta o no cuenta con una política, ¿no? ¿No es cierto? Si esta política es más la norma, ¿no es cierto? La ley y su reglamento nos dan unas pautas de que cuál es el contenido que debe tener esta política, ¿no es cierto? Debemos verificar si la política se ajusta o no se ajusta a lo que dice la norma, ¿no? Y nos dice también, pues, la norma que deben haber participado los trabajadores, ¿no es cierto?, en la elaboración de la política, ¿no? Ahí tenemos ya criterios, ¿no?, de verificación, ¿no? Debemos verificar cómo está organizado el sistema, ¿no? Quiénes son los responsables, qué obligaciones tienen, qué competencias tienen, qué formación, de qué documentos está conformado el sistema, cuál es el medio de comunicación, ¿no? A través de correo, escrito, reuniones presenciales, reuniones virtuales, ¿no? Cómo está organizado, ¿no? Para que el sistema funcione, ¿no? Si existe o no existe un examen inicial, ¿no es cierto? No se olviden de que la 29783 nos obliga a hacer un diagnóstico de línea base. Tenemos que verificar si efectivamente en la empresa han realizado o no ese diagnóstico de línea base. Si han planteado o no han planteado objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque la política de seguridad también es un objetivo, pues un objetivo, ¿no?, más general, de tipo general, ¿no? Para llegar a esa política, ¿no?, a la política que se ha propuesto la empresa, yo debo establecer políticas, ¿no?, de corto plazo, ¿no? Trimestrales, mensuales, anuales, ¿no es cierto? Tengo que verificar si efectivamente dentro del plan están establecidos estos objetivos, ¿no? Y cómo llegar a esos objetivos, ¿no? Ya viene la planificación, ¿no? Cómo llegar a esos objetivos, cómo voy a cumplir, ¿no? ¿No es cierto? Tener a todos los trabajadores con sus 4 capacitaciones al año, ¿no? Tengo que planificar, necesito un presupuesto, qué tipo de capacitación es, qué tipo de profesional es el que va a venir a capacitar, ¿no es cierto? Planificando, ¿no? Y la aplicación del sistema, ya la ejecución, ¿no es cierto? La ejecución del sistema, de ponerlo en práctica. Verificar si hay un sistema de control de peligro. Estamos hablando ahí si han desarrollado o no han desarrollado la matriz de identificación de peligros, ¿no? Y de repente lo tienen muy bonito, ¿no? Han aplicado una fórmula hasta muy matemática, muy compleja para el cálculo del riesgo, ¿no?
Y efectivamente vemos también en este sistema de control de peligros que están pues determinadas las medidas de control. Pero y vamos a campo y no encontramos pues la aplicación de las medidas de control. Solamente estamos viendo que tienen en papel, en documento, ¿no? Entonces todo esto nosotros tenemos que revisar todo lo que se ha planificado versus lo que se está aplicando, ¿no? Haremos una evaluación del desempeño, ¿no? ¿No es cierto? La auditoría en realidad, ¿no? La auditoría en realidad es una medición del desempeño, ¿no? Estamos verificando si el sistema está o no está funcionando o no se ha aplicado de acuerdo a lo que está planificado, ¿no? Entonces, esa es la función, ¿no es cierto?, de la auditoría, ¿no? Verificar que efectivamente el sistema se esté aplicando tal cual esté planificado, ¿no? Otra evaluación también cuando hacemos otra evaluación del sistema a través de la investigación de accidentes, de enfermedades e incidentes, ¿no? ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque es importante, ya les mencioné hace un momento, porque era importante hacer la investigación de un incidente, ¿no? No solamente porque mañana puede ser un accidente, ¿no? Sino para determinar cuáles son las causas que han originado de que ocurra ese incidente, ¿no? Una vez que nosotros hayamos identificado las causas que han originado este incidente, recién estaremos en condiciones de tomar algunas decisiones para evitar que ese incidente vuelva a repetirse o probablemente sea un accidente y pueda causar daño al trabajador, ¿no? Y el tema que estamos tratando ahora, ¿no? La auditoría, ¿no? Que es otra forma de medir el desempeño del sistema, ¿no? Y a través de la auditoría, pues está encaminada, ¿no es cierto?, a través de la decisión de la dirección, ¿no? Porque es la dirección, la alta dirección, quien convoca o decide, ¿no es cierto?, y la norma lo obliga a realizar un examen de su sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos el rendimiento, ¿no?, o el funcionamiento de nuestro sistema, ¿no?, a través de la investigación de accidentes, de enfermedades, de incidentes y a través de la auditoría, ¿no? Y obviamente estas investigaciones o estos exámenes van a recoger información que finalmente van a quedar plasmadas en un informe, ¿no?, que nos van a hacer ver pues las distancias que hay con respecto a los estándares que se hayan establecido, las distancias con respecto al marco legal vigente, y nos permitirán tomar pues algunas acciones, ¿no? Algunas acciones para conseguir la mejora continua, ¿no? ¿No es cierto? Tomaremos algunas, ¿no? Lo bueno que encontramos, lo mejoraremos, ¿no es cierto? Y lo malo lo corregiremos, ¿no? Nos permitirá tomar esas decisiones, ¿no? Corregir lo malo que estamos haciendo, ¿no? Esa es la finalidad de la auditoría, ¿no? Encontrar estas distancias, encontrar estas deficiencias para tomar acción, ¿no es cierto?, a través de decisiones que van a permitir corregir estas desviaciones que se van encontrando producto de esta evaluación del desempeño. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Entonces, ¿cuál es la finalidad o el objetivo de la auditoría del sistema de gestión, ¿no?, de seguridad y salud del trabajo? Nos dice que las auditorías periódicas, ¿por qué hablamos de auditorías periódicas, no? Porque la ley nos obliga, ¿no? Ya les dije al principio, ¿no? Las empresas que no desarrollan actividades de alto riesgo, la auditoría es cada 3 años. Para aquellas empresas que desarrollan actividades de alto riesgo, las auditorías son cada 2 años, ¿no? Y por ahí hay uno que otro reglamento sectorial que obliga a que las auditorías sean anuales, ¿no? Por eso hablamos de auditorías periódicas, ¿no? Nos permiten comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo ha sido aplicado, ¿no es cierto?, ha sido aplicado, ¿no? Lo que hemos escrito, lo que hemos planificado, se está aplicando. Eso nos va a permitir verificar la auditoría, ¿no?, en este examen que vamos a realizar, llamado auditoría, y es adecuado. De repente no es adecuado, ¿no? De repente hemos traído pues a unos especialistas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, que han desarrollado, han hecho un copia y pega, ¿no es cierto?, han traído una realidad y han querido implementar esa realidad ajena a la nuestra y no está funcionando, ¿no? No es eficaz, ¿no es cierto? Entonces, esto, en esta auditoría que vamos a realizar, nos va a permitir observar ello, ¿no? Si efectivamente el sistema que se ha desarrollado es adecuado y es eficaz, ¿no?, para prevenir los riesgos laborales en nuestra empresa, ¿no es cierto?
Para ejecutar esta labor debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La auditoría se realiza por auditores independientes, ¿no es cierto? Ya sea interna o externa de la auditoría, se debe realizar por auditores independientes. Y en el caso que la auditoría es externa, ¿no? La selección del auditor, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Deben participar los trabajadores, ¿no? Los trabajadores y sus representantes, ¿no? Deben tener una participación activa, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma lo indica, ¿no? Que en la elección del supervisor o del auditor deben participar los trabajadores o sus representantes, ¿no? Efectos de que no digan, pues, más adelante de que la empresa ha contratado a un auditor amigo, por lo tanto, pues, están saliendo aprobados, ¿no? En el examen que está haciendo la auditoría, el examen que está haciendo el auditor, ¿no? Entonces, para evitar ese mal comentario, digamos, es importante que en la elección del auditor participen los trabajadores o sus representantes, ¿no? Como segundo objetivo, ¿no? Nos dice que la elección del auditor se realiza de los auditores inscritos en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso les dije al principio, ¿no? Que para las auditorías externas, la auditoría de tercera parte, lo hacen necesariamente auditores que están autorizados, inscritos, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, si yo convoco, esta es la auditoría oficial, digamos, que se va a realizar, ¿no? La que va a quedar en el registro, ¿no? En el registro que probablemente más adelante sea fiscalizado por SUNAFIL, ¿no? Pero ello puede, no necesariamente puede ser de que yo convoque a un auditor que no esté acreditado, pero ya va a ser una auditoría, digamos, externa, pero solamente para verificar cómo va mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No va a ser una auditoría válida, digamos, para fiscalización, ¿no? Porque cuando se fiscaliza si están haciendo o no, o están llevando a cabo o no las auditorías, se verifica también al auditor, ¿no? El inspector de trabajo es una fil, va a verificar si el auditor que ha llevado a cabo esa auditoría está o no está autorizado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Está o no está inscrito. ¿No es cierto? Si al inspector de trabajo le presentan el registro de auditoría acompañado del informe de auditoría y se da cuenta el inspector que ese auditor que ha realizado no está inscrito, prácticamente es como que no hubiera hecho una auditoría, ¿no? Y puede ser objeto de sanción la empresa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esto, ¿no? Hay que tener presente que para las auditorías oficiales que van a quedar en los registros, los auditores deben ser aquellos que estén acreditados en el Ministerio de Trabajo. Y aquí está el periodo, ¿no? El periodo en las cuales se realizan las auditorías, ¿no? Entonces, en principio nos dice que los empleadores que realizan actividades de alto riesgo, ¿no? Conforme al listado de actividades productivas de alto riesgo comprendidas en el Decreto Supremo 0097 de Salud y sus modificatorias, dicen que estas auditorías se deben realizar cada 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé, ¿no es cierto? Si estoy o no estoy dentro de las actividades de alto riesgo, ¿no? Entonces yo me voy al anexo 5 de este Decreto Supremo 00997-CA. Entonces ahí voy a encontrar que hay una relación de actividades consideradas de alto riesgo. Entonces, si mi empresa está dentro o realiza actividades que están dentro de esa relación, estaré en la obligación de realizar las auditorías cada 2 años, ¿no? Y si no estoy, ¿no? Si las actividades de mi empresa no están dentro de esta relación que están contempladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 00927-SA, las auditorías los realizaremos cada 3 años, ¿no? Y a su vez nos dice que los empleadores que cuenten con hasta 10 trabajadores y cuya actividad no se encuentre en el listado de actividades productivas, ¿no es cierto?, de alto riesgo, solo están obligadas a realizar las auditorías cuando la Inspección de Trabajo así lo ordene, ¿no? ¿Entienden? Entonces, tenemos acá 2 puntos bien importantes, ¿no? Uno, tenemos a la relación de actividades de alto riesgo. Mi empresa está o no está ahí. Si está, mi auditoría cada 2 años. Si no está, mi auditoría cada 3 años. Pero ¿qué sucede si no estoy? ¿No? No estoy. Debería hacerlo cada 3 años. Entonces, la otra pregunta que me hago, ¿tengo 10 trabajadores o más o menos? ¿No es cierto? Si tengo hasta 10, entonces solamente voy a estar obligado a realizar esta auditoría
cuando la inspección del trabajo así lo ordene, ¿no? Y cuando hablamos de inspección de trabajo, ¿a quién nos estamos refiriendo? A ver, alguien que me diga, ¿A la SUNAFIL? exacto, ¿no? La SUNAFIL es el ente rector del sistema inspectivo de trabajo, ¿no? Entonces, si la SUNAFIL ve por conveniente, ¿no? De repente toma conocimiento de que hay incidentes peligrosos en las actividades de una pequeña empresa que cuenta hasta con 10 trabajadores, puede ordenar, pues, ¿no? De que realices una auditoría, ¿no? Una auditoría con un auditor acreditado en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Solamente en ese caso, ¿no? Pero si tienes más de 10, ¿no es cierto? Y estás en la relación, o no estás en la relación de actividades de alto riesgo, tus auditorías cada 3 años. ¿Está claro toda esta parte, no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, no hay preguntas, seguimos. Entonces, ¿por qué hacemos, no? ¿Por qué hacemos estas auditorías internas, auditorías externas, ¿no? De nuestro sistema, ¿no? Como les dije, ¿no? Para hacer una auditoría, primeramente tiene que existir el plan, ¿no? Si no hay plan, ¿qué vamos a auditar, no? No hay nada, estamos jalados, ya desde el saque estamos jalados, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Entonces nos dice que a través de esta vigilancia, ¿no? De la ejecución, de la implementación, ¿no? De la puesta en marcha del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Nos van a permitir, ¿no? Estas auditorías nos van a permitir que se identifiquen las causas de no conformidades, ¿no? Con las normas pertinentes, ¿no? Porque muchas veces se encuentra, pues, que las empresas tienen desarrollado su plan, tienen elaborado su plan, ¿no es cierto? Muy bonito lo tienen, pero solamente está en papel, como un trabajo monográfico, ¿no? Porque cuando vas y verificas la implementación, ahí encuentras esa distancia, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, pues, encontrar esas distancias, esta diferencia nos va a permitir encontrar la auditoría, ¿no? A través de este examen llamado auditoría, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Pues, ¿no? Una vez que hayamos encontrado estas diferencias, estas no conformidades, no solamente dejamos en nuestro informe de auditoría, ¿no? Yo como auditor encontré 50 observaciones o 50 no conformidades, y bien por mí, pues, ¿no? He sido buen auditor y registro una por una, área por A encontré en tal área, B encontré en tal área, ¿no? Y así, ¿no? Bonito, bien detalladito, ¿no? Todas las no conformidades que he encontrado. Pero no solamente la auditoría debe quedar ahí, ¿no? Sino yo debo dar recomendaciones, ¿no? Recomendaciones de qué se debe hacer para corregir eso, ¿no? Esa no conformidad que he encontrado. ¿No es cierto? He preguntado a los trabajadores si les han entregado la política de seguridad y salud en el trabajo. He encontrado que no, o solamente un 10%. Entonces, recomendación será, pues, no proporcionen, ¿no? A través de medio escrito, a través de su correo, a través de una reunión, ¿no es cierto? Explíquenle en qué consiste la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? He encontrado que, ¿no es cierto?, que hay 20 trabajadores que no han sido capacitados en ABCD temas, y recomendación será, bueno, capacitar a estos trabajadores con los nombres y todo, ¿no? En ABCD temas, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces la auditoría no solamente queda en informar los hallazgos o informar las no conformidades, ¿no? Sino también en dar recomendaciones a efectos de que se corrijan estas inconductas, ¿no? Y obviamente el trabajo de la auditoría debe quedar registrado de forma obligatoria en el registro de auditorías, porque ustedes deben recordar que dentro de los 8 registros que te obliga la norma, ¿no es cierto?, hay un registro de auditoría, ¿no? En la cual debe ser llenado, pues, por el auditor que ha llevado a cabo, que ha llevado adelante esa auditoría, ¿no? Y debe quedar ahí, ¿no?, acompañado de su informe. ¿Por qué, no? Porque como es un documento obligatorio, ¿no es cierto?, este documento obligatorio va a ser pasible de fiscalización, ¿no? En una eventual fiscalización o inspección, un auditor de SUNAFIL te puede pedir: muéstrame tus registros de auditorías, ¿no es cierto? Pero no solamente para que le muestre ese papel. ¿Ustedes por qué creen que pueda pedir un auditor un registro de auditorías? ¿Por qué creen? A ver, ustedes, háganse la idea de que les ha llegado ahorita el inspector de SUNAFIL y te dice: muéstrame tu registro de auditorías. Y como ustedes saben que han hecho su registro de auditorías, están cumpliendo, ¿no?, cada 2 años o 3 años, dependiendo cómo haya sido o cómo sean las actividades de la empresa, van corriendo de su archivo y sacan su
su registro de auditorías. ¿Por qué creen que el inspector les pide eso? A ver, ¿quién me dice? Para ver si las empresas han corregido las fallas que han tenido en la auditoría, ¿no? Exacto. Esa es la finalidad, ¿no? Porque no, el inspector no quiere solamente que le muestres pues, el registro, ¿no? Que está llenado, ¿no? Lo va a ver y uno verificará, primeramente verificará si el auditor que ha realizado la auditoría está o no está acreditado. Será el primer punto, ¿no? ¿No es cierto? Y segundo punto, revisará el informe, ¿no? A ver qué cosa ha encontrado el auditor, ¿no es cierto? ¿Qué cosa ha encontrado el auditor, no? ¿Qué no conformidades? Encontrará pues 5 no conformidades, por decirlo, ¿no? ¿Y qué ha recomendado para corregir esas no conformidades? ¿No es cierto? Ha recomendado esto, y es más, en estas recomendaciones se propone un plazo también, ¿no? Que en 15 días, en un mes, deben estar corregidas, deben estar levantadas estas observaciones. El inspector verificará, a ver, ahora demuéstrame que estas observaciones que ha hecho el auditor se hayan levantado. ¿Entiendes? Por eso en el momento que ustedes le entregan al inspector de SUNAFIL su registro de auditorías acompañado de su informe, le están entregando un rico pollo a la brasa para que se lo coma. Porque muchas empresas no cumplen con corregir las deficiencias que ha encontrado el auditor. Entonces, no solamente queda en que el auditor haga su trabajo, su informe y quede ahí, ¿no? Sino que hay que levantar las observaciones que él está recomendando, ¿no? Para que en una eventual fiscalización, cuando llegue el inspector, no sean pasibles de sanciones, ¿no? Porque, ¿qué sucede? El auditor, la diferencia entre el auditor y el inspector, ¿no? El auditor, ya lo que hemos venido explicando, lo que hemos venido hablando, ¿no? Va a ser la verificación, si se está cumpliendo, si se está aplicando, si se está implementando o no el plan, lo que está escrito, ¿no es cierto? Y las deficiencias que encuentre, ¿no es cierto? Será, pues, puntuaciones para él, ¿no es cierto? Para ser buen auditor, ¿no es cierto? En su informe hará el listado de no conformidades y hará, pues, su listado de recomendaciones. Y quedó de ahí, ¿no es cierto? Quedó ahí. Ya bueno, si la empresa cumple o no cumple con realizar las mejoras, ¿no? Las correcciones, ya es responsabilidad de la empresa, no del auditor. Total, el auditor ha cumplido con su trabajo, ¿no? Ha encontrado ciertas inconsistencias, ha dado unas recomendaciones y eso está plasmado en su informe. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia de un inspector, no? El inspector hace igualito el mismo trabajo. Va a verificar también si se están cumpliendo o no con lo planificado, ¿no? Pero la diferencia es que el inspector sanciona, ¿no? Por estos incumplimientos el inspector no te da recomendaciones, ¿no? Por estos incumplimientos el inspector sanciona, ¿no? Sanciona a través de una multa, ¿no? Por eso les digo, cuando ustedes le entregan al inspector el registro de auditorías acompañado del informe y no han hecho ese levantamiento de las observaciones, es posible que la empresa termine siendo sancionada. Entonces, hay que ponerse a trabajar de inmediato una vez que el auditor haya entregado su informe, ¿no? Para corregir, pues, las observaciones, las deficiencias en la implementación del sistema. ¿Estamos hasta aquí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo auditar, no? ¿Cómo llevar a cabo la auditoría, ¿no es cierto? Hasta ahorita hemos hecho un poquito casi como una introducción un poco larga, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, nuestro sistema, ¿no es cierto? Nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene una política, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? El objetivo, el marco, el norte de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué cosa queremos lograr, ¿no? ¿Qué cosa queremos conseguir en temas de seguridad y salud en el trabajo? Tenemos que tener 0 accidentes, 0 incidentes, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Entonces nos proponemos ahí, pues, como política, como marco general, ¿no? Garantizar un ambiente seguro y saludable, por decirles un ejemplo de política, ¿no? Uno, para cumplir con la norma y obviamente no tener, pues, ningún incidente o accidente, ¿no? Pero para llegar a ese gran objetivo, ¿no? Que es la política, ¿no es cierto? ¿Cómo llego? ¿Cómo alcanzo? ¿No? ¿Cómo voy? ¿No? ¿No es cierto? ¿Cómo cruzo, ¿no? El río, ¿no? De aquí
del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Está el río, cómo lleva al frente, ¿no? Si mi objetivo es cruzar el río, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y ahí planifico, ¿no? Planifico, veo el marco legal, ¿no es cierto?, de mis actividades, dónde está, ¿no es cierto?, qué actividades, cuáles son las normas, ¿no es cierto?, las leyes que regulan mis actividades, ¿no es cierto? La 29783 es universal, es para todos. Entonces yo verificaré qué actividad o qué norma regula mis actividades, ¿no? Ahí cogeré el reglamento sectorial, ¿no es cierto? Y en base a eso desarrollo mi plan para llegar a esa política, ¿no? De brindar un ambiente seguro y saludable a los trabajadores. Entonces desarrollaré pues yo mis procedimientos, desarrollaré mi plan, haré programas, ¿no es cierto? Y eso todo eso es el paquete, la batería de documentos, ¿no? Que voy a preparar, que voy a desarrollar, ¿no? El tipo de capacitaciones, el tipo de inspecciones, ¿no es cierto?, los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Todos en documentos, ¿no? Y eso finalmente, para lograr y conseguir ese objetivo, ¿no es cierto?, he planificado, lo tengo que poner en práctica, ¿no? Tengo que echar a andar lo que se ha planificado, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí se encuentra pues esa diferencia, ¿no? Una cosa dicen los documentos y otra cosa dice la realidad, ¿no es cierto? Y eso es nuestro trabajo como auditor. Yo tengo que ir a ver los documentos, qué cosas ha comprometido la empresa, cuál es su programa, ¿no es cierto?, de actividades, ya sea en capacitaciones, en inspecciones, cuáles son los estándares que ha definido, qué procedimientos ha desarrollado, ¿no es cierto? Y verificaré si se están aplicando tal cual está escrito o no, ¿no es cierto? Y la pregunta será, si encuentro yo estas diferencias, ¿no? En campo, encuentro estas diferencias, que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se está haciendo, verificaré a qué se debe esa diferencia, ¿no es cierto? De repente porque el trabajador no quiere hacer lo que está escrito, ¿no? ¿No es cierto? Un tema conductual, ¿no es cierto? O de repente no sabe, no le han enseñado, ¿no? Él quiere hacerlo, pero no sabe, no le han enseñado. Entonces habrá que capacitarlo, habrá que enseñarlo, ¿no? Entonces yo trataré de encontrar a qué se debe esa diferencia. O de repente lo que se ha planificado no es adecuado para el trabajo que estamos haciendo. Por eso les decía, muchas veces vienen especialistas de otras empresas que hacen copia y pega, ¿no? La realidad de una empresa A no es la misma la realidad de una empresa B, ¿no es cierto? Entonces, producto de este examen llamado auditoría, vamos a encontrar estas diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo versus qué es lo que está escrito, ¿no? Y a través de las recomendaciones que va a hacer el auditor, no solamente del auditor, ¿no? De los propios trabajadores también van a salir las recomendaciones, ¿no? Ellos también van a sugerir, y eso debe recoger el auditor, ¿no? A efectos de conseguir esta mejora, ¿no? Conseguir esta mejora y superar estas deficiencias que se vayan encontrando, ¿no? Entonces, en eso consiste básicamente el trabajo de la auditoría, ¿no? En verificar en qué medida se está cumpliendo lo que se ha planificado, ¿no? Y si encontramos esta diferencia, preguntarnos por qué, ¿no? ¿A qué se deben estas diferencias, ¿no? De repente lo planificado no es lo adecuado, o de repente por falta de entrenamiento, capacitación, comunicación, no se está, o falta de recursos también, ¿no? Recursos, de repente no hay los recursos necesarios, ha sido muy soñador el plan, muy soñador los objetivos que se han planteado, ¿no es cierto? Y no hay los recursos necesarios para conseguir los objetivos que se han propuesto, y no se está logrando, ¿no? No se está implementando adecuadamente. Entonces, ya, digamos, para ver cómo debemos desarrollar, hacer nuestro plan de auditoría, ¿no? Tenemos ahí un esquema, ¿no? De las etapas que comprende la auditoría, ¿no? Tenemos el inicio, ¿no? La primera parte, ¿no? El inicio, ¿no? Que corresponde, pues, a elegir o designar a un auditor, ¿no? Un auditor, un equipo de auditores. Si va a haber un equipo de auditores, habrá, pues, un auditor líder, ¿no? Que es el que va a conducir a todo el equipo de auditoría, ¿no? Que va a realizar este trabajo. Se definirán, pues, como les dije, ¿no? La auditoría también se planifica, ¿no? Hay que planificar la auditoría, ¿no es cierto? No es que llegamos de pronto como un inspector si te visita, ¿no? Te cae en el momento menos pensado, ¿no? En el momento menos pensado un inspector te toca la puerta y entra a la empresa, realiza la inspección. Pero en el caso de la auditoría es distinto, ¿no? Es un trabajo planificado, se definirán
objetivos, el alcance, ¿no? El alcance es muy importante, ¿no? Si la auditoría va a comprender a toda la empresa, solamente un área, un proceso, ¿no? Y se definirán los criterios de auditoría, ¿no? La determinación de la viabilidad, ¿no? Dónde está ubicada la empresa, ¿no? Está en la ciudad, está fuera de la ciudad, con qué recursos contamos, ¿no? Para poder llegar a si es que el trabajo de auditoría o la empresa donde se va a realizar la auditoría está fuera de la ciudad, ¿no es cierto? La conformación del equipo auditor, ¿no es cierto? Se debe tener claramente quiénes conforman este equipo de auditoría, ¿no? Qué especialidades tienen, qué experiencia tienen, ¿no es cierto? Nuevamente hay que tratar de, si vamos a hacer este trabajo de auditoría en el sector construcción, que los auditores pues tengan experiencia, ¿no? En auditorías en el sector construcción, ¿no? Pues no voy a tratar pues, del sector pesquero, por decirles, ¿no? De repente si ha hecho trabajos en construcción y pesquería, probablemente sí, pero si nunca ha hecho en construcción, alguien que lo traigo yo del sector pesquero, pues no tiene conocimiento, mucha experiencia en esta actividad del auditor, ¿no? Entonces tenemos que ver por ahí, ¿no? Que el auditor tenga ya experiencia en el sector que va a ser auditado, ¿no? El inicio está referido en el contacto inicial con el auditado, ¿no? Cuando ya se le va a poner conocimiento, ¿no? Es más, como esto es una actividad programada, planificada, los auditados ya saben cuándo les van a realizar este examen, ¿no? Por lo tanto, el día que va a iniciarse la auditoría, el auditado pues no se va a ver sorprendido, ¿no? Sino debe haberse preparado, ¿no es cierto? Haber revisado sus documentos, ¿no es cierto? Haber revisado sus estándares, haber implementado sus estándares, ¿no es cierto? Cosa de que pase, ¿no? Apruebe este examen, ¿no? Esta evaluación que va a hacer el auditor, ¿no? Entonces, para que la tarea, también el trabajo al auditor no sea muy difícil, ¿no? Pero aún así, ¿no? El auditor debe ser acucioso, ¿no? Debe estar en condiciones de encontrar no conformidades, ¿no? Porque imagínense pues, que un auditor lleva adelante una auditoría y en una primera auditoría no encuentre nada, ninguna observación, pues, ¿no? Entonces eso va a decir también mucho del auditor, ¿no? ¿No es cierto? De que un auditor no está encontrando inconsistencia, ¿no? Pues debe encontrar, ¿no? Su inconsistencia, ¿no? Pero tampoco forzarlas, ¿no? Tampoco debe forzarlas, ¿no? Debe ser objetivo, dicen, ¿no? Uno de los principios de la auditoría debe ser objetivo, ¿no? Las inconsistencias que encuentren deben estar ahí plasmadas en la norma, deben estar plasmadas en el plan, ¿no? Entonces, estas inconsistencias es la que debe encontrar el auditor, ¿no? Debe revisar todos los documentos, ¿no? Todos los documentos, todo el paquete, ¿no? De esa batería de documentos que forman parte del plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Debe encargarse de primero revisarlos, analizarlos, estudiarlos, para que una vez que tenga ya el conocimiento completo, se haya inmiscuido, digamos, de alguna manera en las actividades de la empresa, ya esté en condiciones de ir a campo el auditor, ¿no? Se debe preparar la auditoría de campo, ¿no? Un plan de auditoría, ¿no? Cuándo empezar, a qué hora empezar, por dónde empezar, ¿no? En eso va a consistir mi plan, ¿no? ¿Qué área va a ser auditada primeramente, ¿no? ¿Por dónde debe empezar? ¿Con quién? ¿Quién se va a encargar de tal área, ¿no es cierto? Una lista de verificación, ¿no? Esta lista de verificación no es otra cosa que los criterios, ¿no? Como un checklist que voy a preparar, ¿no? Para preguntar y sea rápido el trabajo de auditoría, ¿no? Yo tampoco puedo distraer y quitar mucho tiempo, no debo paralizarlas, por hacer una auditoría no puedo paralizar las actividades de una empresa, ¿no? La empresa debe seguir caminando, debe seguir operando, ¿no? En ese tránsito, ¿no? En esa operación, ¿no? De que yo como auditor estoy haciendo mi trabajo de auditoría, por eso debo tener yo mi checklist para que rápidamente pregunto, ¿no? Pregunto, a ver, muéstrame, ¿dónde está? ¿Qué has capacitado? ¿Cuándo? Cuéntame. Sí, a mí me han capacitado en manejo y uso de extintores, a ver, demuéstrame, ¿no? Demuéstrame. O sea, no sabe ni quitar el seguro de repente el trabajador, entonces, rapidito, yo tengo que estar verificando eso, ¿no? Y otros documentos de trabajo, pues documentos adicionales que de repente necesito, ¿no? Hasta puedo filmar para tener una evidencia, puedo tomar los registros fotográficos, ¿no? ¿No es cierto? Son documentos de trabajo, son soportes, ¿no? De lo que voy a encontrar, por lo tanto, debo llevar yo todos los otros documentos adicionales en donde yo pueda hacer anotaciones producto de los hallazgos que estoy realizando en esta auditoría. En la auditoría de campo, ¿no? Ya cuando estamos en campo se va a dar inicio a la auditoría, ¿no es cierto? Finalmente ya llegamos al punto
en que vamos a iniciar la auditoría, ¿no? El auditor o el equipo de auditores se presentará y habrá pues una reunión de apertura, ¿no? ¿No es cierto? Se presentará el auditor, presentará su equipo de auditores, indicará pues en qué consiste la auditoría, que es básicamente en verificar que lo planificado se esté cumpliendo, ¿no? Tal como es escrito. Además de ello, se estén cumpliendo con lo establecido en las leyes, en las normas, en los reglamentos, ¿no? Y habrá pues probablemente le designarán pues a un guía, ¿no? A unos observadores, porque el auditor pues no conoce bien la empresa, ¿no? Por donde va a realizar el trabajo de auditoría, ¿no? Le asignarán un guía, un observador. Comenzará pues con su trabajo ya de recolección y verificación de la información, ¿no? Que ya es la auditoría en sí, ¿no? Ahí empieza el trabajo de auditoría, verificar que lo planificado se esté ejecutando, ¿no? Producto de esta verificación habrán hallazgos, ¿no? No conformidades, ¿no es cierto? Habrán no conformidades y eso irá tomando registro de ello el auditor, ¿no? Y preguntando pues a qué se debe la diferencia, ¿no? ¿Por qué hay esa distancia entre lo planificado y lo que se está ejecutando, ¿no? Y finalmente, cuando termina la auditoría de campo, habrá pues una reunión de cierre, ¿no? Una reunión de cierre para indicar pues ha concluido la auditoría, pero hasta este momento el auditor todavía no puede decir cuáles son los resultados de la auditoría, ¿no? Simplemente indicará al auditado que la auditoría pues ha concluido, ¿no? Y que esperará pues un tiempo prudencial para saber el resultado de la auditoría, ¿no? Porque hasta aquí el auditor, hasta este punto el auditor todo lo tiene pues en bruto, ¿no? Información que recién ha recopilado, información que recién ha recolectado, ¿no? Entonces, como inicio, ¿no? Dijimos que se deben definir objetivos, alcance y criterios, ¿no? Estamos hablando de un trabajo de escritorio, ¿no? Entonces, los objetivos de la auditoría deben ser establecidos por el cliente, ¿no? ¿Qué cosa pretende el cliente? ¿Qué quiere el cliente? Básicamente, en este caso, como las auditorías son por mandato legal, es una obligación, ¿no? ¿No es cierto? El cliente va a querer, pues, que en su empresa lo que han planificado se esté ejecutando, ¿no? Eso es la intención de cualquiera, ¿no? Que va a querer aprobar la auditoría, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que va a pretenderse? Pues, ¿no? Lograr con esta auditoría. ¿Y cuáles son estos objetivos, ¿no? Que esta lista puede ser más larga, ¿no? Pero se ha determinado que sea, digamos, a modo de ejemplo, se ha puesto esto, ¿no? Determinar el grado de conformidad del sistema, ¿no? De gestión del auditado o parte de él con los criterios de la auditoría, ¿no? Si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que se ha planificado, ¿no? Porque los criterios de auditoría, nosotros lo vamos a sacar, lo vamos a formular de acuerdo a lo que estamos leyendo en el plan, ¿no es cierto? De acuerdo a que nosotros vamos revisando, leyendo el plan, vamos haciendo nuestros criterios de auditoría, ¿no? Vamos formulando ahí nuestras preguntas, ¿no? ¿No es cierto? Y otro objetivo, ¿no? Propuesto, planteado para realizar este trabajo de auditoría, ¿no? La evaluación de la capacidad del sistema de gestión, ¿no? Para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? Pues acá verificar en qué medida este sistema está cumpliendo con lo establecido en las normas legales, ¿no? En las leyes, en los reglamentos, ¿no? Y muchas veces dice contractuales. Muchas veces cuando nosotros somos empresas contratistas, la empresa principal nos pone ciertos estándares de seguridad, ¿no es cierto? Y nosotros nos comprometemos a cumplir con esos estándares, ¿no es cierto? Por lo tanto, también ya estos compromisos que se han establecido en el contrato son obligatorios, lo debemos de cumplir, ¿no? Entonces, esto también puede ser objeto de revisión en la auditoría, ¿no? Si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con estos compromisos que hemos asumido para un determinado servicio que nosotros vamos dando a una empresa principal, ¿no? Debemos verificar, ¿no es cierto?, la evaluación del sistema de gestión y lograr los objetivos. Ustedes deben tener en cuenta que cuando nosotros hacemos nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan nos obliga a que debemos establecer objetivos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros verificaremos si el funcionamiento del sistema, ¿no? El funcionamiento del sistema, su aplicación del sistema,
están apuntando o no a conseguir esos objetivos, ¿no es cierto? De repente estamos aplicando y nuestros objetivos están por un lado y nosotros estamos caminando para otro lado. Entonces debemos verificar si efectivamente la aplicación del sistema están apuntando a conseguir estos objetivos, ¿no?